comenzar la clase. Antes de eso, hay un señor Israel Méndez. Señor Israel Méndez. Era una cuenta, licenciado, ya le cambié mi nombre. Ah, ya. Apasa Espejo. ¿Está inscrito usted? No lo tengo en la lista. Sí, ingeniero. ¿Su apellido es Espejo o Apasa? Espejo. Espejo Apasa Rubén. Está bien, perfecto. Ya, ingresen por favor con su apellido y nombre. Ok, señores, muy bien, entonces vamos a comenzar. Hemos finalizado de ver las instrucciones aritméticas, hemos visto la instrucción de multiplicación y división. A ver, un brevísimo repaso, pero muy breve, a ver si tienen alguna pregunta sobre la división, sobre todo la división con signo, para pasar a un nuevo tema. Vamos a compartir. Ok. Entonces, veamos si quedan dudas. Veamos entonces las divisiones de enteros con signo. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Entonces hemos hecho primero un ejemplo muy sencillo, acordándonos los formatos que tenemos de la división, que son estos de acá, son cuatro formatos. Ok. Entonces hemos visto dónde se debe copiar el dividendo y dónde el divisor y dónde el procesador nos devuelve el cociente y el residuo, ¿no? Son 4 casos, como siempre. Ok, el caso en que el divisor esté a nivel de byte o de word o de doble o de quad. Entonces, aquí hemos hecho un primer ejemplo, dividir menos 95 dividido 12. Entonces hemos usado el primer formato, ¿sí? donde el dividendo lo hemos colocado obviamente, como dice acá, en AX, y el divisor en cualquier otro registro o memoria de 8. Por ejemplo, en AX, como dijimos, y en otro registro que sea de 8 bits, por ejemplo, CL, ¿no? Podría ser CH, DL, DH, BL, BH, etc. Y luego, como siempre, y div si es con signo, y solamente hay que indicarle dónde hemos colocado el divisor, porque está implícito, obviamente, que el dividendo debe estar en AX. El resultado, como ya lo vimos, el cociente aparece en AL y el residuo en AH. Ahora aquí empiezan un poquito los problemas. Hay 4 nuevas instrucciones. Convierte byte a word, word a doble, doble a quad, quad a octa. ¿Para qué sirven estas instrucciones? Que se usan solo para la multiplicación. Por ejemplo, en este caso, el mismo ejemplo, nosotros hemos copiado menos 95, nuestro dividendo en AL, como dice acá, no hay ningún problema. En AL. Ok, pero hay que tener cuidado entonces, señores, ¿qué pasa con AH? ¿Qué hay en AH? En AH puede haber cualquier cosa. Entonces, tengan cuidado acá que
a diferencia de cuando hacíamos la división de enteros sin signo, ¿se acuerdan que a h lo colocábamos en 0 y el número sigue siendo lo mismo? Pero en el caso con signo, tengan mucho cuidado porque yo no puedo acá rellenar con 0 porque ya no sería el mismo número. Entonces utilicen estas instrucciones que extienden pero respetando el signo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá convierte byte a word, lo que hace es extender el signo, ¿ok? Extender el signo, ¿sí? A H. Lo vimos en el procesador. Y lo mismo sucede acá en el otro formato. En este caso, si tenemos que usar convierte Word a doble. Word, ¿por qué? Aquí está a nivel de Word. Y lo va a extender no a cualquier registro, sino al registro. ¿Qué registro? De X. Por eso digo que estas instrucciones están hechas solamente para la multiplicación. Acá el tercer formato convierte doble a quad, ¿no? O sea, va a convertir, va a extender de a x, lo va a extender a x. Obviamente, si el número es positivo, ¿sí? Lo va a rellenar con 0. Si el número es negativo, lo va a rellenar con puros 1, ¿no? Para mantener el mismo número. Bueno, y así sucesivamente. Ahora, una cosa, cuidado. Este es el caso en que dijimos en que, obviamente, el dividendo es pequeño y lo podemos entonces copiar algunos de los registros, ¿no? De orden bajo, ¿no? Por ejemplo, AX, EAX, R. Pero pueden haber casos en que el dividendo es más grande, qué sé yo, de EAX o de RDX, entonces no lo podemos acá, no podemos acá extenderlo. Entonces acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, queremos dividir dividendo 1, esto de acá, entre el divisor. Esto está definido en memoria, esto está a nivel de quad 64, por lo tanto vamos a usar este. ¿De acuerdo? 32 y 32, 64, un quad. Bien, entonces dijimos lo que se hace, obviamente. Primero copio la parte baja en EAX, porque en memoria está en Little Endian, y luego en el registro EDX copio la parte restante del dividendo. Bueno, el divisor no hay problema, hago la división y como siempre, el cociente lo encuentro en EAX y en el residuo en EDX. Por ejemplo, en C++, cuando yo pido que me devuelva el módulo, en realidad me está devolviendo el residuo de la división, no el cociente. Bueno, esto es lo mismo con el otro formato. ¿Alguna pregunta o duda quedan, señores? La última parte, ¿será que puedo ponerlo un ratingo? Sí, señor. ¿Cuál? ¿Ya? Dígame. Hay un rato, voy a copiar. ¿Nada? Bueno, entonces seguiremos. Hemos visto la división entre 0. Veamos el famoso overflow. Acá lo tenemos. Supóngase que yo quiero dividir 3000 entre 2. Entonces copio 3000 en AX. ¿Ya? Y
Estamos usando el primer formato, ¿no es cierto? AX. Y acá el divisor en cualquier otro registro o memoria, en este caso en D. ¿Qué pasa en este caso? 3000 dividido 2 es 1500. Pero el cociente me tendría que aparecer ¿dónde? En AL. ¿Sí? Ok. Ahora, obviamente, 1500 es demasiado grande. Estamos fuera totalmente de rango para poder almacenarlo en AL. De ahí porque entonces tenemos lo que podríamos llamar un overflow. Se produce una excepción al sistema operativo. Lo podremos ver acá. Ok. Ahí está 3000. El 2. División. Y acá me dice hay una excepción. El programa separa, hay una excepción al sistema operativo de Microsoft. Este es el número de excepción, eso lo verán después en sistemas operativos. ¿Alguna pregunta o duda, señores? No. Bueno. Ahora, señores, vamos a pasar a un nuevo tema muy importante en general en computación. Estas transparencias las tienen. Vamos a ver el stack. ¿Sí? El stack y las operaciones sobre el stack. El stack, o en español es pila, bueno, vamos a usar cualquiera de los dos términos, mayormente stack. El stack, señores, es una estructura de datos que ustedes lo ven, tienen dos materias de estructura de datos, ¿sí? ¿Quién me dice qué tipo de estructura de datos es el stack? Una pila. Sí, una pila, pero ¿qué tipo de estructura de datos es? ¿Qué características tiene? ¿Cómo funciona el stack? ¿Cuál es su...? Nadie. Bien. No me van a decir que no han visto el stack, señores, en computación cuarto semestre. Ya, hay dos operaciones que están relacionadas con el stack, que son las operaciones de push y pop. Y obviamente esas operaciones se implementan en el procesador con estas dos instrucciones que se llaman push y pop, y estos son sus memorias. Así que nadie me sabe decir cómo trabaja el stack, qué características tiene. Bien, ahí tenemos, señores, el stack. El clásico ejemplo que anda por todos los libros es el siguiente. Como dice acá, imaginar el stack, ¿sí?, como una pila, de ahí el nombre, stack en inglés, de platos. ¿Sí? Tenemos una serie de platos. Me llega un nuevo plato. ¿Okay? ¿Y dónde lo coloco? ¿Dónde lo coloco este plato? Obviamente no me voy a dar el trabajo de suspender todos estos platos para ponerlo acá abajo. Lo que hago es colocarlo encima. Ok, veamos un poco la terminología. Este es lo que se llama el top del stack. Es el último plato que hemos adicionado al stack, a la pila.
Y este es el fondo, el bottom del stack. Entonces dice los platos son adicionados obviamente al tope. Ahora, si yo quiero sacar un plato, obviamente, repito, no me voy a dar el trabajo de suspender todos estos platos para tomar el que está abajo, sino que tomo el último que he ingresado. Y esto es lo que tendrían que haberme contestado, que tendrían que saberlo todo el mundo. El stack implementa una estructura LIFO. Last in, first out. Significa, en este ejemplo de los platos, obviamente, que el último plato last que hemos introducido en el stack es el primero que va a salir. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Lilian Hurtado. Bien, ¿cómo se implementa un stack? Todos los procesadores pueden averiguar el procesador de su celular e implementan un stack. ¿Y dónde lo implementan? Bueno, hay varias formas de implementarlo. Micael Humares, ¿por qué tantos estudiantes hoy día? ¿Qué pasa? Okay. ¿Cómo implementa? Casi todos los procesadores hacen lo mismo. ¿Dónde se implementa el stack? Porque el sistema, para ejecutar programas, necesita el stack, ¿sí? Entonces, señores, veamos, ¿cómo se implementa? Bueno, el stack se implementa en un área de la memoria principal. ¿Okay? No es ninguna memoria especial, es la misma memoria donde están nuestros datos inicializados, no inicializados, donde está el programa, obviamente en áreas diferentes de la memoria. Y hay otra área que va a funcionar como una estructura LIFO. Hemos dicho, ok. ¿Y cómo se hace? Basta un registro de la CPU, pero un registro muy específico. No lo usen como registro de propósito general porque se le puede colgar el programa. Y ese registro se llama register, por supuesto, stack pointer. ¿Cuál es la función de este registro? Como su nombre lo indica, es un puntero al stack y precisamente al tope del stack. ¿Sí? Hace un rato vimos el tope, el top. O sea, apunta siempre, es un puntero, apunta a memoria, supóngase que estas son las direcciones de memoria de un computador hipotético y me está apuntando al último, ¿sí?, elemento que hemos ingresado al stack. Y obviamente acá lo tienen, register stack point. Veamos en la práctica, señores. Veamos entonces en la práctica este stack. Voy a cargar un programa. Ya, he cargado un programa cualquiera. Bien. Este, señores, es tan importante que en todo momento me está mostrando el área de memoria que está funcionando como una pila, como un stack.
Como ven, esto es memoria, igual que esto, e igual que esto. Solamente que está en otra parte. Fíjense por dónde anda esta dirección. Acá podemos también verlo. Acá tenemos el segmento texto, segmento data y el segmento .bss, Bueno, donde empiezan estas direcciones. Y por acá anda el stack. El stack es una estructura dinámica que va cambiando a medida que se va ejecutando el programa. Fíjense por dónde anda la dirección del stack. ¿Ok? Y acá tenemos, señores. Aquí está el famoso registro. RS. Al cargar el programa, ustedes no modifiquen el contenido de este registro, que está cargado, está inicializado por el sistema operativo de Windows. Hay un micrófono abierto, señores. Okay. Fíjense, en este caso me dice que el tope del stack ahorita está en la 22FF58. Que es justamente esta dirección de acá. ¿Okay? 22FF58. O sea que acá ahorita está el tope del stack. Y este es el último elemento que ha sido introducido en el stack. Que obviamente no lo hemos introducido nosotros. Esto lo ha hecho el sistema operativo. ¿Ok? Entonces, vean que esto es un puntero a memoria, a un área que va a funcionar como un stack, una pila. ¿Preguntas, dudas? Bien, ahora veamos las dos operaciones. ¿Qué hace un push? Cuando yo quiero introducir, ¿sí?, algún valor en el stack, en la pila, ¿ok? Voy a utilizar la operación que se llama push. ¿Qué hace el push? Bueno, vamos a introducir un dato en la pila. Supóngase que el dato a introducir es este de acá. Entonces, esta es la situación del stack, sí, en la actualidad, antes del push. Obviamente, el registro stack pointer apunta a esta dirección, donde se encuentra el último dato que ha sido introducido. Ahora, si hago un push y introduzco en la pila este valor, este dato, lo va a colocar encima. Bueno, la figura puede ser hecha así o al revés, ¿no? Entonces, digamos, este sería el nuevo plato que hemos introducido, ¿sí?, que está por encima, ¿sí?, del último plato, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabaja el push? Ingresa el nuevo dato y automáticamente, y lo vamos a ver, el registro stack pointer se actualiza diciendo, ojo, el tope de la pila ahorita ya no está acá, sino está acá, porque usted me ha introducido un dato en la pila. Ahora, hay dos posibilidades de cómo crece el stack. Ambas son igualmente válidas, ¿sí? O sea, puedo hacer que el stack crezca hacia direcciones mayores de memoria o hacia direcciones menores de memoria. Averigüen en su celular, en su arquitectura ARM, si el stack crece hacia direcciones mayores o menores. Ok.
En casi todos los procesadores, incluido el Intel, AMD, obviamente, el stack crece hacia direcciones menores de memoria. Por ejemplo, el último dato estaba en la 1000, en la dirección 1000. Hemos introducido un nuevo dato y fíjense que la nueva dirección tendría que ser FF8. 1000 menos 8 es esto. Fíjense que crece hacia direcciones menores, porque si hubiera sido hacia direcciones mayores, aquí la dirección sería 1008, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? Entonces, la operación de 64 bits, es decir, voy a introducir en el stack un dato de 64 bits, dice decrementa, no aumenta, decrementa el stack pointer de 8, obviamente, pero son 8, ¿sí? 8 bytes que voy a introducir, y copia el valor en la localidad donde apunta el stack pointer, que es un puntero. O sea, primero decrementa acá y luego mediante una dirección indirecta por registro, ¿sí? Copia el dato. ¿Preguntas, dudas? Ya. ¿Y qué tal si tenemos varias operaciones de push? Supongamos que introducimos otros dos enteros de 64. Son estos dos. Bueno, el stack va creciendo y el RCP siempre va a apuntar al último dato que hemos ingresado en el stack en la pila, que en este caso es. Fíjense cómo la pila va hacia direcciones, creciendo hacia direcciones menores de memoria. Y acá lo tenemos. El stack crece downwards, hacia abajo, hacia direcciones menores. El área debajo del RCP, esta área de acá, siempre está disponible. Bueno, al menos que haya un stack overflow, porque el tamaño del stack tampoco es infinito, ¿no? Depende de la memoria, es un área de la memoria. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ustedes han escuchado hablar de Stack Overflow? ¿Cómo se atacan los programas? ¿Nunca? Bueno. Bien. La otra operación, las dos únicas operaciones que puedo realizar es la operación POP, que obviamente es exactamente lo contrario. ¿Qué hace cuando queramos nosotros entonces recuperar un dato que hemos introducido en el stack, en la pila? Usamos la operación POP. Por ejemplo, en este caso, que es el que teníamos ahorita, el tope de la pila está acá. Entonces, si yo le digo, quiero hacer una operación POP, recuperar, ¿qué valor va a recuperar? Y ahí está el LIFO, señores. No va a ir a recuperar este valor de acá, sino donde apunta el RCP, que es justamente el que está en el tope de la pila. Entonces, este valor con una operación POP lo recuperamos, ¿sí? Y lo podemos copiar a un registro, por ejemplo, como vamos a ver. Y automáticamente, una vez que hemos hecho la operación POP, el RCP se actualiza y me dice, usted me ha sacado un dato de la pila, ahorita el tope ya no está en esta dirección, porque esto ha salido de la pila, está en esta dirección ahorita el tope. ¿Alguna pregunta? Ok. Bien, ahora, las operaciones push y pop se implementan en el procesador mediante dos instrucciones.
bits, que se llaman justamente, su mnemónico es justamente push y pop. Ok. Aquí está la sintaxis. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué podemos empujar en la pila? Podemos empujar el contenido de un registro o de una variable de memoria de 16 bits. Podemos empujar el contenido de un registro o una variable de memoria de 64. Fíjense que acá no puedo empujar en la pila un registro de 16, de 32, perdón, ni de 8. Solo de 16 o 64. O puedo empujar un dato inmediato de 8, 16 o 32 bits. Tampoco puedo empujar en la pila un dato de 64. El pop es lo contrario. Puedo sacar de la pila y copiarlo a un registro de 16 o a memoria de 16 o 64. Obviamente no puedo hacer un pop a un dato inmediato, ¿no? Bien, ahora les voy a mostrar lo más sencillo posible. A ver, el primer programita. Ok. Ya, esto está mal. Bien, supónganse que vamos a hacer lo más sencillo posible para que ustedes vean en la práctica cómo funciona. Bien. Voy a copiar a un registro cualquiera, por ejemplo, RAX, este valor. ¿Qué modo de direccionamiento usa esta instrucción? Inmediato. Inmediato, correcto. Entonces, vamos a cargar un dato cualquiera, ese de ahí, a un registro. Y luego, ahí está, nuestra primera instrucción, push. El mnemónico, hemos dicho push. Y vamos a hacer, como dice acá, como hemos visto acá, vamos a hacer un push en este caso de un registro de 64. Tenemos un registro que le hemos dado un valor, ¿no es cierto? Veamos cómo trabaja esto. Ok, vamos al comienzo. Bien, acá lo tenemos. Bien. Copiamos de manera inmediata este valor, por ejemplo, a este registro. Señor Galván Vega, por favor, para la próxima voy a dar 30 minutos, ¿sí? Porque no puede ser que ingresen en cualquier momento, ¿ok? Estaba en la clase en este solo que se me cortó el internet. Sí, ya, ok. Bien, ahora fíjense la función push, que me lo está poniendo de azul también. Push. Bien. Introduzca en la pila. ¿Qué voy a introducir? Este valor. El contenido del registro R, que obviamente previamente lo hemos copiado. Okay. Ahora fíjense bien, al cargar el programa dijimos no toquen el RSP, el sistema operativo, y vamos a ver el por qué. Ahorita me dice que el tope de la pila está en esta dirección, que es justamente este de acá. ¿Sí? Y tiene este valor que por ahora no sabemos qué es.
Aquí está ahorita el tope de la pila. Este es el último elemento que ha sido ingresado en el stack. Ahora, ¿cómo trabaja el push? El push lo que hace es decrementar porque crece hacia direcciones menores. Entonces, no hacia direcciones menores. ¿Cuál sería la dirección donde se va a copiar este dato? Si ahorita está en la 58. Carácter, qué difícil. 22 FF58 menos 8, ¿cuánto es? En la 50. Exacto, 50. Entonces veamos si es cierto. Entonces, lo que va a hacer el push, la instrucción push que realiza la operación push es agarrar el contenido de esto, introducirlo en la pila, pero en forma automática el push va a hacer eso. A ver, lo vamos a ver. F7. Ahí está, señores. Fíjense que la pila ahorita le hemos ingresado un nuevo dato y se ha apilado el stacks encima del último dato que había en la pila. Y fíjense, demostrado, señores, que la pila crece hacia direcciones menores. 58, ahorita el tope está a 50. Fíjense que automáticamente ustedes no tienen que hacerlo, el stack pointer se ha actualizado. Y me está diciendo, ahorita el tope de la pila está en esta dirección. Ya no está en la 58, está en la 50. ¿Está claro? Hemos hecho una operación de push mediante la instrucción push. Ahora, ¿cómo trabaja el pop? Lo contrario. Si yo le digo después pop RBX o cualquier otro registro, lo que va a hacer esta instrucción es ir a la pila, ¿sí? Al stack, donde está el tope. ¿Y cómo sabe dónde está el tope? Hay un registro dentro de la CPU, ¿sí? Que está apuntando siempre al tope. No usen ese registro como registro de propósito general, señores. Es un registro de propósito específico. Se le va a colgar el programa. Bien, entonces lo que va a hacer es, va a ir al tope de la pila donde apunta justamente el RCP, que para eso es, toma, ¿sí? El valor que está en el tope de la pila, que es este de acá, y lo copia al registro RBX. Lo va a copiar. Veámoslo, F7. Ahí está, señores. Ahora fíjense que automáticamente me desaparece, entre comillas, ¿sí? Este valor que estaba antes en el tope y ahora el tope de la pila vuelve a estar en la, automáticamente el RCP se actualizó, ¿sí? Se actualizó y nuevamente me está apuntando a las 58 y me dice ahorita el tope de la pila está acá. Antes estaba en las 50, pero como le sacamos, ¿sí? Ese dato, ya el tope no está en las 50, sino que vuelve a estar en las 58. Bien, entonces, señores, así trabaja el push y el pop, lo más sencillo posible. ¿Alguna pregunta? No.
¿Alguien sabría decirme cuál es el uso que se le puede dar al stack en los procesadores, en su computador? ¿Por qué es tan importante el stack? ¿Nadie? Bien, cuando ustedes en un programa, señores, se llaman a una subrutina, una función en C, C++, un procedimiento, el stack tiene una importancia fundamental. ¿Alguien sabe cuando se llama una subrutina a una función que se almacena en la pila? Nadie, nunca han visto nada. ¿Qué haríamos sin la pila en el procesador? Bueno, ahí vamos a ver con detalle más adelante que ahí se guarda la dirección de retorno para poder regresar al programa principal después de finalizar la función o la subrutina o el subprograma que también se llama. Tiene una importancia fundamental el stack en computación. Otro uso del stack sumamente importante. En el stack, señores, se almacenan las variables locales. Las variables globales están acá, en el segmento .data. Las variables locales no están en esta área de memoria, sino están en el stack. Y además, obviamente, el stack lo podemos usar cuando querramos, por ejemplo, es muy útil. Supóngase que yo quiero usar este registro, pero no quiero perder este valor. Bueno, con un push y un pop ya lo tengo. Lo que hago es justamente lo que hemos hecho. Hago un push, lo guardo en la pila en modo seguro. Después puedo usar este registro. Obviamente voy a perder este dato. Cuando quiero recuperar este valor, ¿qué hago? Pop RAX en ese caso. Y nuevamente voy a recuperar. Bueno, hay otros usos del stack. Todos los procesadores manejan stack, señores. Bien, ¿alguna pregunta, duda? Bien, ok. Bien, ahora, bueno, esto es lo que vimos antes, hemos dicho, por ejemplo, el ejemplo que hicimos un push de registro de 64 y luego hicimos un pop a un registro también de 64. En realidad, si no tuviera el push, señores, se puede hacer con las instrucciones que conocemos. Obviamente que como se usa tanto, bueno, han creado esta instrucción. En realidad, el push, ¿qué hace? Decrementa el puntero de 8 porque crece hacia direcciones menores y luego el contenido de RAX lo copia, y esto no es una nueva instrucción, lo copia modo indirecto por registro donde apunta RCP. O sea, no es que sea algo nuevo, sigue siendo memoria. El pop hace lo contrario, lo que está en el tope donde apunta RCP, indirecto por registro, va y lo copia lo que hay en el tope a EBX. Y luego incrementa acá sub acá, de 8 para actualizar entonces el puntero. Entonces, a ver, ¿qué dice acá? Bueno, el operando dijo puede ser un registro, dijimos, de 16 o 64. O una posición de memoria
de 16 o 64. ¿Ok? Hemos dicho que no puedo hacer un push de un registro de 1 byte, ni tampoco de un registro de 32. El valor inmediato puede ser 8, 16 o 32. Acá tenemos algunos ejemplos. Push R a X. Push un dato inmediato. Esto lo toma como 64. Acá negativo. Este otro dato inmediato. Y no hay un push, dijimos, de 64 como un dato inmediato de 64. ¿Sí? Pero puedo, acá he definido, ¿sí? Un quad. Puedo hacer no solo un push del contenido de un registro, sino de una variable de memoria. Memoria o registro de 64 o de 16. A ver, vamos viendo esto entonces. Bien, modo inmediato, algún dato en el registro de RX. Bien, este es el caso que vimos. Bien, en mi sistema operativo generalmente el tope siempre me aparece en la 22FF58. A ver, vean en su computadora después si coincide o quizás seguramente tienen otra dirección acá. 22FF58. Ok. Hago un push. Ya lo habíamos visto. Toma este contenido. Ok. Y lo guarda en el stack. F7. Ahí está. Automáticamente el stack pointer se actualiza diciendo ahorita el tope está acá. Ahora si yo le digo push un dato inmediato que es 1, también puedo hacerlo. Ahí está. Pero ese 1 me lo toma como 64, ¿de acuerdo? 1. El menos 1 también me lo toma como 64 y ya sabemos que en complemento 2 es puro F. Han visto cómo va creciendo el stack a medida que estamos introduciendo datos y cómo crece hacia direcciones menores, ¿no? 58, 50, 40. Ahorita el tope de la pila está en la 40. Ok, ese otro dato que es positivo también lo introduce como un dato inmediato de 64. La pila sigue creciendo, ¿sí? ¿De acuerdo? La pila sigue creciendo. ¿Se acuerdan que empezamos acá? Ahorita hemos ingresado 1, 2, 3, 4 datos. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Ahora un ejemplo de introducir el contenido de una variable de memoria. ¿Se acuerdan que acá hemos definido una variable A en memoria con estos valores? Esto lo vamos a introducir en la pila. ¿Cómo? Push. En vez de introducir el contenido de un registro, bueno, entre corchetes, A, pero cuidado, acá tienen que colocarle el tamaño como siempre. Porque yo puedo ir a memoria y tomar solamente 4 bytes, porque está permitido 16, ¿no? O en este caso,
vaya a memoria y tómeme entonces 64 bits, o sea, 8 bytes. Si no, acá le ponen Word. Si quieren introducir solo 16. Ok, veámoslo entonces. Vamos a EXA para que se vea. Okay, aquí está la variable A. Como trabaja esta instrucción, entonces acá lo tenemos, vaya a memoria donde apunta la 403010, obviamente la dirección 403010, va a tomar los 8 bytes y va a hacer un push, lo va a meter en la pila. Entonces, este valor de acá lo vamos a encontrar acá. Ahí está, señores. El valor que estaba acá, ahora está. Fíjense cómo ha crecido la pila. Sí, la pila sigue creciendo porque hemos hecho puro push. Y ahorita el tope está en la 30. Ahora veamos algunos pop y vamos a ver el LIFO. ¿Por qué es una estructura LIFO? Porque si yo le digo pop R10, lo que va a recuperar es lo que está en el tope, donde apunta el RCP. Por eso se dice que el último que ingresa es el primero que recupera. Entonces, esto de acá tendría que trabajar de la siguiente manera. Va donde apunta, ahí está el tope. Y esto de acá lo recupera y lo copia en este caso al registro R10. Ahí está. R10. Hemos recuperado ese dato de la pila y lo hemos copiado. ¿Sí? Obviamente la pila decrece. Le hemos sacado un dato que antes existía y ahora solamente quedan estos 4 datos que hemos introducido. Y también podemos hacer puedo copiar lo que hay en el tope de la pila, no a un registro, sino a una variable de memoria. Por ejemplo, C le hemos reservado, no tiene un valor, le hemos reservado un quad. Y entonces veamos qué me dice acá. Como siempre, las variables no inicializadas. Ok. Están en esa dirección. Esto es lo que llamamos C. Ahí no hay nada. Ahora si yo le digo, hágame un pop, lo que va a hacer un pop es ir al tope de la pila. Okay. Vamos a ir al tope de la pila. Va a tomar este valor. Y lo tendría que copiar en lo que se conoce como la variable C. Veamos si es cierto. Ahí está. Obviamente está en Lido Endian, señores. Ahí está. Y la pila continúa a decrecer. Ya ahorita me quedan esos 3 datos que hemos empujado en la pila. Ahorita el tope está en la 40. Okay. ¿Qué más? Y también puede hacer un push de 16 bits. En lo posible, señores, no les aconsejo hacer push en la pila de datos de 16. Se puede, pero vamos a ver que el stack queda desalineado. Traten siempre de empujar o recuperar datos de la pila de 64. De todas formas, podemos hacerlo y acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, en modo inmediato, un registro de 16, el BX, lo inicializo con
este valor. Ok, el práctico está previsto para las 8:35, señor. Ok, ya, y luego le digo push BX. Como ven, BX es un registro de 16. Veamos si es cierto y van a ver cómo el stack se dice, no va a estar alineado porque ya no va de 8 en 8 las direcciones como antes. Veámoslo entonces, pero se puede hacer, repito. A ver, ahí está. Y luego le digo push BX, pero solamente esta parte de acá. Fíjense cómo queda el stack. Ahorita el tope está ahí. Okay. Se me desalineó todo. Fíjense que antes las FF que estaban todos acá, ahorita una parte está acá, la otra parte está acá y me aparece el nuevo dato en la pila. Se puede, obviamente está permitido, pero no les aconsejo, salvo que trabajen todos en 16, ¿no? Bien, y por último, si yo recupero ese mismo dato, puedo recuperarlo a nivel de Word, obviamente, y lo voy a copiar. A ver. Okay. Bien, veamos entonces para finalizar. Ok, si me coloco en la 40, 30, 18. Ok, pongámonos en hexa. Okay. Este dato, perdón, vamos a hacer un push. Este dato de acá, a BB, lo vamos a ingresar en la pila con el push, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver? Fíjense por dónde anda ahorita la pila, el tope está acá. Ahí está. Fíjense que ahorita tengo ABB de antes y ahora me aparece a continuación ABB de lo que hemos ingresado actualmente y fin de programa. Bueno, terminamos acá. Ok, entonces vamos a comenzar la práctica número 4. Ok, son 25 minutos, tiempo más que suficiente. Ahorita les voy a subir el enunciado, ingresen al Moodle y ya lo tienen. Sus cámaras. Sí. Bien. Y ahorita les voy a dar el password. Ya, anótense el password, señores. Y pueden empezar, se les va a abrir a las 8:35 en este momento. Bits 98 es el password. Cualquier pregunta yo voy a estar a disposición. Bits, correcto. Andrés Silva, correctísimo. Ok, pueden empezar.
Miguel Arteaga, su cámara. Ahorita dentro de mi computadora dije y no activo. Ya, cuidado que siempre Sí, es que estamos en la en mi misma, teléfono ¿no? nomás tengo así. Tiene que solucionar Víctor Hugo, su cámara, Miguel Ángel, Espejo, Apaza. Chávez, Escobar, Miguel Ángel, perfecto. Espejo, Apaza. Espejo, Apaza, Rubén, su cámara. ¿No está el señor Espejo Apaza? Lo sacamos entonces. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Miguel Ángel Arteaga, seguimos. No puedo seguirlo a usted. Ahora sí, parece. ¿Cuál era la contraseña, ingeniero? Bits 98, BITS minúscula 98, todo junto. ¿Estamos? Sí, ingeniero, gracias.